Buenos días, queridos televidentes, en esta mañana de día lunes. Una vez más nos reencontramos para compartir con cada uno de ustedes los preceptos de Dios, los principios de Dios, es decir, la Biblia. Es bueno siempre comenzar el día leyendo el libro sagrado, el libro de Dios, llamado la Biblia. Y vamos en esta mañana hablar sobre el libro de Proverbios. Es más, esta semana, Dios mediante, vamos a estar leyendo el libro de Proverbios, varios principios de Dios en el libro de Proverbios. La palabra Proverbios también significan refranes, es decir, son frases cortas, llenas de sabiduría que el rey Salomón escribió y muchos otros autores, por supuesto, inspirados por el Espíritu Santo. Así que hoy vamos a hablar, el título para la prédica de hoy es Beneficios de la Sabiduría. Beneficios de la Sabiduría. Ese es el tema para hoy. Ustedes saben que todos los seres humanos buscamos la sabiduría en este mundo en que vivimos, la sapiencia, la inteligencia. Pero dice la Biblia que la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, es una sabiduría perfecta y que nos lleva al buen camino, a diferencia de la sabiduría que es terrenal, que es diabólica, así dice la Biblia. Así que hay dos tipos de sabidurías, una que viene de lo alto, de Dios, y la sabiduría terrenal, que es humana, que es mundana y a la vez diabólica, así dice la Biblia. Muy bien, en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 1 adelante, vamos a encontrar los beneficios de la sabiduría. Así que empecemos leyendo. Aquí en este capítulo vamos a encontrar muchas verdades que usted y yo quizá desconocemos, pero que ahora sí vamos a entender, vamos a leer y vamos a comprender lo que dice la Biblia. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No lo olvidemos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabia? Teme a Dios. Quien no teme a Dios, entonces no es sabio ni es sabia. Empecemos leyendo Proverbios 3, verso 1, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Aquí un padre de familia hablando a su hijo sobre la importancia de obedecer la ley de Dios. Los padres de familia debemos hablar a nuestros hijos sobre la importancia de que ellos deben temer a Dios. Querido padre de familia, querida madre de familia, usted habla a sus hijos respecto a que ellos deben temer a Dios o no lo hace. Es muy importante que debemos hablar con nuestros hijos la importancia de que ellos deben amar la ley de Dios, temer a Dios. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, dice, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia ante los ojos de Dios y también buena opinión, no solo ante los ojos de Dios, sino también ante los ojos de los hombres. Los beneficios de la sabiduría. La Biblia dice, querido televidente, la Biblia dice que nuestra sabiduría es Jesucristo. Saben, la sabiduría personificada a lo largo de toda la Biblia nos habla de la persona de Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría.
no una sabiduría, es la sabiduría. Dice que con sabiduría Dios creó el universo, la tierra en que vivimos. Él estableció con inteligencia. La Biblia dice también que en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra, ese verbo que Dios estaba hablando aquel día cuando creó cuando creó la tierra, entonces era el mismo Señor Jesucristo. Entonces la sabiduría es Cristo, no lo olvide. Y el obtener esa bendición, cuando usted hace parte de esa sabiduría de Dios, entonces tendrá muchos beneficios. Muy bien, el primer beneficio es entonces el cumplir el deber, el, él dice, el no olvidarse de los principios de Dios, el guardar en nuestro corazón los mandamientos de Dios, los preceptos, los estatutos de Dios, la ley de Dios. Saben, eso nos lleva a un camino, al camino de la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz en esta vida? Si bien la felicidad no es el objetivo principal que el ser humano persiste, aunque quizás muchos sí, pero no, en realidad los seres humanos debemos, nuestro objetivo fundamental en esta vida debe ser el estar cerca de Dios, la piedad, es decir, el temor a Dios. Pero muchos también buscamos una felicidad, todos buscan felicidad, muchos se casan para ser felices, para quizás hacer feliz a la otra persona o ser felices, en fin. Entonces, el número uno, el no olvidarse de la ley de Dios, el guardar en su corazón y ponerlo por obra, nos va a llevar a la longevidad. Largura de días y años te aumentarán. Saben que la longevidad, es decir, el vivir muchos años, es una bendición. Pero tristemente se ve en la vida real que muchas personas mueren a temprana edad, quizá en muchas desgracias, muchos accidentes, a veces imprudencias. Muchas personas dejan de existir porque quizá han sido presa de muchos vicios, de las drogas y tantas cosas, porque no han sabido obedecer los criterios de Dios, los principios de Dios. Esto es muy triste. Pero el conocer la sabiduría nos lleva a vivir muchos años, incluso la paz te aumentarán. Cuando la Biblia dice la paz te aumentará, nos habla de tranquilidad, no solamente de una longevidad bendecida, sino también de un sosiego, de tranquilidad. ¿A cuántos no nos gustaría tener en este mundo una tranquilidad, paz? No solamente una paz interior, sino también aún una paz con las personas que nos rodean. Nunca dice se deben apartar de ti la misericordia y la verdad. Debes tenerlo siempre presente. La palabra misericordia viene de dos términos que por una parte significan miseria, misericordia, miseria. Un día estábamos nosotros míseros, necesitados, y cuando Dios vino en nuestra ayuda, entonces esa compasión que Dios sintió a un hombre o a una mujer muy necesitados, como usted, como yo. Dios es misericordioso con el necesitado. Así también nosotros tenemos que ser compasivos hacia nuestro prójimo, pero no solamente misericordiosos, sino también amar la verdad. La verdad. Es importante ser hombres y mujeres de verdad. Y de esta forma, dice la Biblia, haciendo esto vas a hallar gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Buena opinión.
El hecho de que un hombre, una mujer, tema a Dios, entonces, como que Dios haya gracia ante los ojos de Dios, buena opinión. Dios dice, este es mi hijo, esta es mi hija. Y no solo ante Dios, ante los hombres también. La buena opinión. La pregunta es, ¿usted ha encontrado ya gracia ante los ojos de Dios? ¿Ante los ojos de los hombres también? ¿O todavía no lo ha hecho? Muchas veces en este mundo en que vivimos, quizá algunos encontramos gracia, buena opinión ante los ojos de los hombres, de los seres humanos, pero no ante Dios. Debería ser al revés. Deberíamos encontrar buena opinión ante los ojos de Dios, pero y como consecuencia inminente también ante los ojos de los hombres. Muy bien, entonces el principio, el proverbio número 1, el primer beneficio que hemos encontrado es el camino de la felicidad. En Dios podemos encontrar la longevidad, la tranquilidad, el ser hombres pacíficos, pero sobre todo también esa buena opinión, la gracia ante Dios. Bien, sigamos leyendo. Estamos leyendo Proverbios capítulo 3. Ahora nos toca leer versículos 5 y versículo 5. Dice así, escuchen. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, confía en Dios de todo tu corazón. No te apoyes en tus propios criterios, en tus propias ideas, tus propios razonamientos. Debemos tener una sana desconfianza de nosotros mismos, queridos amigos. Los seres humanos como tal no siempre hacemos las cosas bien. En realidad la maldad que mora en nosotros, la pecaminosidad, porque pues los hemos heredado aún desde nuestros padres. Existe en la Biblia nos habla de que la naturaleza pecaminosa. David dijo, el rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. Aún desde nacer, desde el nacimiento, tendemos a la maldad. Aún los niños tienden a la maldad. Pero dice, confía en Dios. Fíate de Jehová con todo tu corazón. La dependencia de Dios, escuche esto, querido amigo, nos va a llevar al camino de la seguridad. Fíate de Jehová, la seguridad. ¿Cuántos buscamos en este mundo también la seguridad? Hay seguros para todo, hay seguros de vida, seguros de vejez, seguros de salud, seguros contra robos, seguros de vida, en fin, seguros para la familia, en fin, todos en este mundo en que vivimos buscamos una cierta seguridad, pero saben que la verdadera seguridad está en Dios, no lo olvide. La verdadera seguridad está en Dios. Confía en Dios de todo tu corazón. Esa es la palabra de Dios. Dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. Debes reconocer a Dios en todos tus caminos, reconócelo, y Dios enderezará tus veredas. De Jehová, dice, es el enderezar nuestros caminos. No es del hombre seguir sus pasos, sino Dios nos guía por los pasos por donde debemos seguir. Los seres humanos no siempre sabemos por dónde debemos seguir. Es más, estamos en este mundo, vivimos en un caos y no sabemos hacia dónde deberíamos ir. Pensamos que muchas veces equivocadamente que podemos tomar nuestro destino aún en nuestras manos, nuestra vida, pero no ocurre, es lo contrario. Dios es el que nos puede guiar nuestros pasos. ¿Sí? El confiar en Dios. Entonces, debemos confiar en Dios. Es la verdadera seguridad encontramos en la persona del Señor. Versículo 7.
no debes ser sabio en tu propia opinión. No te creas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, apártate del mal. Teme a Dios. Sé humilde, sé sumiso. Es otro proverbio, es otra sabiduría. El ser humildes, el ser sumisos ante Dios, el temor a Dios es importante. El temor a Dios en la Biblia significa que uno debe estar siempre, en todo momento, a lo largo de su vida, la presencia de Dios está ahí. Es como poner una cámara aunque hay cámaras en todo lugar. Usted y yo debemos hacer de cuenta que Dios siempre está en todo lugar, donde estemos, donde vayamos. No importa si es día, noche, en cualquier estación del año, Dios siempre está ahí. Y eso nos debe llevar a temer a Dios, porque los ojos de Dios, la Biblia dice, los ojos del Señor están en todo lugar, viendo a los buenos, viendo a los malos también. Y eso nos debe llevar a temer a Dios. El temor a Dios nos lleva a apartarnos del mal. Y miren, ese temor a Dios nos va a llevar a una bendición, a un beneficio. Escuchemos, verso 8. Proverbios 3:8 dice: entonces será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Miren, se ha visto que el temor a Dios, por ejemplo, la prudencia, la templanza, la sobriedad, el dominio propio, el ser un hombre cuerdo, ¿verdad? Una mujer cuerda, el tener un buen gobierno como persona, es decir, autocontrol de uno mismo, la calma mental, en fin, etcétera, nos lleva a dice, ¿saben qué? Fortalece la salud. Y la Biblia dice, si tú te apartas del mal, temes a Dios, eso dice será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay muchas enfermedades en la vida cotidiana que son producto, consecuencia a muchas dolencias mentales, en fin. Por ejemplo, las hipertensiones, las enfermedades del corazón, algunas enfermedades de las articulaciones, se han visto que son como consecuencia a que el ser humano, ese individuo, ha sido sometido a un constante estrés, quizá. Las enfermedades aún metabólicas, muchas, son como consecuencia transgredir los principios aún de la dieta, en fin, pero sobre todo los principios de Dios. Personas amargadas, personas que no perdonan fácilmente, personas que no siguen los criterios de Dios, la malicia, el pecado, la maldad, tantas otras, quizá los vicios que muchos adquieren, les llevan a tener enfermedades. Se ha visto, por ejemplo, que el cáncer de pulmón, por ejemplo, muchos de ellos son personas que fuman todo el tiempo, están fumando y producen estas enfermedades. Dios dice, no, que Dios siempre ha estado en contra de los vicios, de todos los trastornos que uno, mentales, que uno a veces se entrega y como consecuencia de eso adquiere enfermedades. Pero Dios dice, si tan solo ustedes confiaran en Dios y se apartan de la maldad, aún dice en su cuerpo, será una medicina para su cuerpo, refrigerio para sus huesos. ¿Será que por eso muchos hombres, mujeres de Dios, al entender estas verdades, la fe, la humildad, la mansedumbre, el apartarse del mal, de los vicios, tantas cosas, uno está previniendo sin saberlo aún de muchas enfermedades, ¿sí? De muchas enfermedades. Dios en la Biblia nos lo dice. La medicina, miren, la sanidad. Entonces, otro de los beneficios de la sabiduría de Dios, escuche esto, es la sanidad.
la longevidad. Mire, el hecho de ser una persona sana, uno puede vivir más tiempo también. Pero generalmente se ha visto que personas que se entregan a los vicios, a la inmoralidad, pornografía y tantas cosas, se enferman mentalmente y aún físicamente, enfermedades digestivas y tantas otras enfermedades. Y, y es muy probable aún el tema del cáncer. Últimamente está en boga, ¿verdad? El cáncer también es denominado proceso polimitótico. En realidad, nuestro cuerpo, nuestras células, queridos amigos, se dividen. Mitosis significa división. Es decir, una célula se va dividiendo, ¿verdad? Aún durante la concepción, dos células se unen, dos células, una célula masculina y otra célula femenina, se unen y forman un nuevo ser. Y esa pequeña célula se va dividiendo más células, más, y así un organismo humano. Pero ¿qué pasa en el cáncer, por ejemplo? Esto simplemente a manera de comentario. Se ha visto que esos procesos polimitóticos que se llaman, muchas veces pierden el control del mismo cuerpo, de un segmento del cuerpo. Puede ser estómago, puede ser pulmón, útero, tantos otros órganos que poseemos. Entonces, el hecho por ejemplo, amar la maldad, entregarse a un cierto vicio, a una cierta, quizá, no sé, infecciones también, porque las infecciones como tal son factores también para estos procesos polimitóticos llamados cáncer. Entonces se ha visto que el individuo que ha estado sometido a una tensión quizá mental, una tensión, un estrés tan acentuado, o no ha sabido cuidarse en las diferentes, no ha sabido prevenir, en fin, porque lo emocional, lo psicológico, como queramos llamar, afecta también a la parte del soma, no crean que no. Los seres humanos, de acuerdo a la Biblia, tenemos tres elementos: espíritu, alma y cuerpo. Y estos tres áreas, tres esferas, y cuando uno transgrede, por ejemplo, en lo espiritual, si un ser humano se aleja de Dios, si un ser humano dice, no, yo no quiero nada de Dios, no me hablen de Dios, no quiero nada de Dios, de la Biblia, entonces esa persona empieza a adquirir otras ideologías, filosofías quizás, y eso le va a llevar también a que su conducta, sus acciones estén fuera de los criterios de la sabiduría de Dios. Hemos dicho que existen dos tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios y la sabiduría del ser humano como tal, terrenal, diabólica, así dice la Biblia en Santiago. Entonces ese individuo va a empezar su vida, su conducta, sus tantos vicios que él va a adquirir, van a estar fuera a la sabiduría de Dios. Entonces, aún todas sus palabras, sus pensamientos, sus razonamientos, aún su actitud diaria, su actividad diaria, va a estar fuera de los criterios de Dios. Entonces, saben que es muy probable que este individuo, hombre, mujer o niño, vaya adquiriendo enfermedades graves como el cáncer. Quizá, no vamos a asegurar, no vamos a decir, puede que esa persona, una parte de su ser, una parte de su organismo, cualquier órgano sea, empieza a independizarse. Por eso que el cáncer es crecimiento, es una división incontrolada, y empieza ahí el cáncer. No se queda ahí, esas células cancerígenas, tumorales, empiezan a diseminar, no se quedan ahí. Al principio sí es localizado, pero empieza a saltar a otros órganos y es terrible, es muy terrible. Bueno, pero la sabiduría nos lleva a una sanidad. Dice, a una sanidad, refrigerio para tus huesos. Aún entra un equilibrio mental. Así que la palabra de Dios nos puede llevar a tener un equilibrio
una homeostasis espiritual. Espíritu, alma y cuerpo. Hay una estrecha relación, querido amigo. Aunque usted no lo crea, hay una estrecha relación. Muchos solamente cuidan el cuerpo, se descuidan de su alma y más o menos del espíritu. No equilibran. Entonces, eso no está bien. Bien, no, sigamos. Verso 9. Honra a Dios con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos de abundancia tus graneros, y tus lagares rebosarán de mosto. La sabiduría, otro de los beneficios de la sabiduría, el servir con nuestros bienes a Dios, saben que nos va a llevar a la prosperidad. La prosperidad es algo que todos también apreciamos en este mundo. No sé si usted, pero muchas personas apreciamos el ser prósperos, no solo económicamente, sino en las diferentes esferas de nuestra vida. Nuestras relaciones familiares, con nuestros familiares, nuestros amigos, debe haber una prosperidad en las labores, quizá nuestra profesión, tantas otras actividades que realizamos, nuestras actividades diarias, la prosperidad. Pero dice, honra a Jehová tu Dios con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Dar lo mejor a Dios es lo bueno. La pregunta es, queridos televidentes, usted, ¿cuándo fue la última vez que dio a Dios? Quizá una ofrenda, si usted es cristiano, está ofrendando, está diezmando, está usted haciendo buen beneficios para su prójimo, ¿cómo o no lo está haciendo? ¿O es usted egoísta? ¿O somos egoístas? ¿O solamente queremos para nosotros y no estamos dando a Dios? Y eso nos lleva. La Biblia dice, es bienaventurado dar que recibir. Es mejor dar, dice, que recibir. Eso es bueno. Así que la prosperidad es otro de los beneficios. Versículo 13 adelante, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, que obtiene la inteligencia. Dos términos que aparecen ahí. La sabiduría, queridos amigos, es conocer las verdades eternas del eterno, de Dios, y aplicarla en la vida diaria. A eso se llama sabiduría. Bueno, la sabiduría personificada es Cristo, no lo olvide. Jesucristo es la sabiduría personificada en la Biblia, no lo olvide. Esa es una ley absoluta. Cristo es la sabiduría. Por Corintios nos habla. Cristo es la sabiduría personificada. Él es. Quien encuentra a Jesucristo, entonces puede ser un hombre o una mujer sabios. Dice, y la inteligencia, de acuerdo a la Biblia, no es aquel que tiene quizá en su test una escala elevada, una nota elevada en su test de inteligencia, no, en su coeficiente de inteligencia. No. La inteligencia, de acuerdo a la palabra de Dios, es apartarse de lo malo. El hombre y la mujer que es inteligente se aparta de hacer el mal. El que se va tras la maldad, entonces no es inteligente, aunque tenga quizá muchos cursos que haya realizado. ¿Sí? Hay esa gran diferencia. Dice, nos lleva a qué dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, más preciosa que las piedras preciosas, la deseabilidad. Miren, la sabiduría, debe ser deseable por todos. Debemos desear la sabiduría de Dios. Dice, largura de días, y hemos dicho, pero dice, riquezas tienen en su mano derecha, en su mano izquierda, honra. Aún las riquezas. Pero la sabiduría también de Dios es accesible. Ella es árbol de vida, todos los que echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La sabiduría de Dios no solamente nos da tranquilidad, nos da sanidad, nos da prosperidad, sino también es accesible, nos da una accesibilidad. Es decir, todos podemos acceder a Dios.
Yo sé que usted tiene una Biblia en su casa. Usted puede acceder a la fuente inagotable. La Biblia también es comparada con una mina de oro, una fuente inagotable. Mientras uno más escarba, mientras uno más va cavando, va leyendo, se da cuenta de que es como una mina de oro, uno necesita más. Y la Biblia es así. Es muy accesible para todos. Niños, jóvenes, todos debemos desear la sabiduría de Dios. Y finalmente dice, el hacer el bien. El hacer el bien nos va a llevar a beneficios también, a los demás. Verso 27, 3:27 dice, no te niegues, así dice, disculpas, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda, vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita junto a ti. No envidies al hombre injusto. No escojas ninguno de sus caminos. ¿Saben qué, queridos amigos? La sabiduría de Dios también nos lleva al buen trato de nuestros prójimos y a lo que podemos llamar la amabilidad. La amabilidad. Usted es amable con su prójimo. La sabiduría no solamente nos lleva al buen juicio, al temer a Dios, al servir a Dios, no solamente nos lleva a la humildad, a ser sumisos a las palabras de Dios, no, sino que también al buen trato hacia al prójimo, la amabilidad, la cordialidad. ¿Cómo es usted con su prójimo? ¿Es amable? ¿Es sociable? ¿Es cordial? ¿Practica la empatía? ¿O no es así? Generalmente los hombres que temen a Dios, escuche esto, los hombres, mujeres, todos los que temen a Dios son amables, son cordiales con su prójimo. Y esa debe ser un mandato que usted y yo debemos practicar a lo largo de nuestra vida. Muy bien, que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres sabios, ¿sí? No olvidemos. Bueno, vamos a agradecer a Dios por sus palabras leídas en esta mañana y le animo a que sigamos leyendo. El día miércoles, Dios mediante, vamos a seguir leyendo otros proverbios más, proverbios prácticos. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Cada día deberíamos leer un proverbio, un capítulo. Justo, ¿verdad? 31 capítulos. Que el Señor nos ayude. Vamos a agradecer al Señor por su palabra leída. Oremos entonces. Nuestro Señor, nuestro Dios, estamos muy agradecidos por tu palabra leída en esta mañana. Gracias por el libro de Proverbios. Gracias por ser tan bueno con nosotros al dejarnos este libro, porque es un libro práctico, mi Dios. Nos ayuda en nuestra vida diaria. Gracias, Señor. Perdónanos, quizá muchos aún no hemos entendido la importancia de ser sabios, de ser inteligentes, y eso es algo que debemos comprender. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en cada decisión, en cada actividad que realizamos a diario. Gracias, mi Dios. En el nombre del Señor Jesús te agradecemos. Amén. Queridos amigos, muchas gracias. Nos veremos el día miércoles, si así el Señor lo permite. Bendiciones.